El Ayuntamiento de Valencia solicitó a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación la declaración de gran zona turística a efectos comerciales en 4 zonas de la ciudad de Valencia. La zona de entorno al Estadio Ciudad de Valencia, el Jardín del Torreón, la Marina Real y la Ciutat Bella y Eixample, lo que ha supuesto el hecho que tenga la libertad de horario comercial la totalidad de establecimientos comerciales situados en ellas. El Real Decreto de Ley 20/2012 de 13 de julio, en su artículo 27.3, en el punto 5, establece que los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado más de 1 millón de pernoctaciones en el año anterior o que cuenten con un puerto en el cual operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año anterior más de 400.000 pasajeros, se declaren zona de gran afluencia turística, entre la que se encuentra Valencia. La ciudad de Valencia cuenta con una gran cantidad de comercios urbanos de gran calidad con menos de 300 metros cuadrados, que ya tenían libertad de horario, por lo que no creemos que fuera necesario para poder satisfacer las necesidades de los turistas de la ciudad de Valencia declarar estas 4 zonas como de gran afluencia turística a efectos comerciales. Zonas en las cuales casualmente se encuentran ubicados centros comerciales y grandes superficies, por lo cual van a poder abrir todos los domingos y festivos en perjuicio de los comercios locales de la capital, toda la área metropolitana de Valencia y comarcas limítrofes. El comercio local de Benetúser supone un sector muy importante para el tejido económico municipal y generador de empleo, que se ve amenazado por la libertad de horarios de los grandes centros comerciales de Valencia, situado en las 4 zonas turísticas que, sumándose a la crisis económica de los últimos años, supondrá un mayor descenso de ventas y un traslado de gasto de los consumidores potenciales de Benetúser hacia Valencia o a Fafar, si la autorizan, los domingos y festivos. Para la venta, en fechas señaladas ya existen festivos y domingos habilitados que habían aumentado hasta alcanzar los 10 autorizados. La reacción en cadena no se ha hecho esperar y ya se ha empezado a oír las primeras voces de los representantes de los centros comerciales y alcaldes como Enrique Ortiz de Chirivella, reclamando también esta libertad de horarios en comarcas limítrofes al área metropolitana, con el consiguiente daño que ocasionaría al comercio local, agravando todavía más su maltrecha situación. Entendemos que la liberación de los horarios comerciales no incide en la creación del empleo como vienen argumentando desde el Partido Popular. Al contrario, la liberación de los horarios acaba transformando los empleos de calidad en empleos en condiciones precarias, reduciendo jornadas entre semana para trabajar los fines de semana y festivos, lo que hace más difícil la conciliación de la vida familiar y laboral. Por todo lo anterior expuesto, proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Benetúser de velar por la supervivencia, promoción y puesta en valor del comercio local, valorando, reforzando y promocionando a este como motor que propicia la rehabilitación, recuperación y renovación de nuestros barrios y áreas urbanas, en el contexto del nuevo paradigma de la búsqueda de la sostenibilidad urbano-territorial, reconociendo la importancia vital de este sector en la vida de nuestras calles, el tejido económico del municipio y como fuente de riqueza y generación de empleo. Ante la posibilidad de la liberación de los horarios en los pueblos como Alfafar, Senapí, Massanassa, Chirivella o Aldaya, solicitamos al Ayuntamiento de Benetúser una postura firme en contra de estas medidas que afecten directamente a nuestro comercio local. Solicitar a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación y a la Secretaría Autonómica de Turismo y Comercio dejar sin efecto la decisión adoptada y hecha efectiva de crear las 4 zonas de gran afluencia a efectos comerciales, ya que la liberación de los horarios comerciales afectan principalmente a centros comerciales y grandes superficies de la ciudad de Valencia, produciendo un impacto en el comercio y en la economía local de las comarcas limítrofes, entre los cuales se encuentra nuestro municipio, favoreciendo un tipo de comercio y afectando sobre todo a la oferta de los pequeños y medianos establecimientos de un área urbana que puedan ofrecer por los escasos medios que disponen para poder abrir todos los días de la semana. Quisiera hacer una matización. Esta moción fue presentada el 14 de febrero
y sabemos que a fecha de hoy el alcalde de Chirivella, el señor Ortiz, ha cambiado su postura y es favorable, de lo cual nosotros nos alegramos. Consideramos la liberación de horarios comerciales un paso atrás efectuado contra los derechos de los trabajadores. Quizás está bien que en campañas como la de Navidad los comercios y grandes almacenes tuvieran sus puertas abiertas, pero de ahí a que esté todo el año, no. El trabajador es una persona, no un esclavo, y necesita vida familiar y social. Y a veces por 4 euros se ve en la obligación de sucumbir ante la amenaza del despido por parte de la empresa. En otros casos hasta incluso deben ir gratis, y en otros muchos, como ya sabemos, se han reducido las nóminas. Demostrado está que las empresas por abrir festivos y domingos no ganan más dinero, y a las pruebas me remito. La mejor empresa española, el Corte Inglés, después de muchos años de existencia, se ve en la obligación de salir a bolsa para conseguir más dividendos, con lo cual poco le ha ayudado el abrir los domingos y festivos. Entendemos que Benetúser tiene un buen comercio y no precisa de ampliar su horario comercial. Debe de seguir tal cual está en estos momentos y pese a las aperturas de empresas como Carrefour o centros comerciales en las poblaciones limítrofes, no tiene por qué afectar a nuestro comercio. Una liberación de horario para nuestra localidad sería un desastre, porque muchos de los comercios no serían sostenibles y generaría un malestar innecesario entre empresarios y empleados. Apoyando esta medida, estaríamos apoyando la precariedad de sueldos y trabajo, ya que de esta forma juegan con la necesidad de trabajar de muchos de nuestros ciudadanos, que estarían dispuestos a trabajar en pésimas condiciones por llevar a su casa un plato de comida. La liberación de horarios sería para los trabajadores, como he dicho al principio, un paso atrás. De los muchos que ya se están dando y que ya están sufriendo por los recortes y las barbaridades de la reforma laboral impuesta desde el Gobierno de la Nación. Sí. Voy a apoyar la moción principalmente porque la exposición me parece muy correcta. Benetúser es un pueblo que no tenemos grandes superficies comerciales, como puede afectar a lo mejor al municipio de Alfafar o afectará más con la apertura de IKEA. Benetúser es un pueblo donde los pequeños comercios y las pymes generalmente son dirigidos por familias, y el abrir este melón y abrir y obligar a todo el mundo a que tenga que abrir los domingos, porque si no se quedan fuera de lo que es el mercado, a Benetúser especialmente como un pueblo comercial le va a afectar muchísimo. Entonces, defendiendo a esas pequeñas empresas, a esos pequeños comercios que hay en el pueblo, yo creo que la moción está bien redactada en la exposición y en los acuerdos, que también lo que hace es que heredemos la situación que tenemos en nuestro municipio. Creo que es buena para el comercio y para las pymes de Benetúser, y la voy a votar. Muchas gracias. Nosaltres també anem a votar a favor per algunes qüestions de les que ha dit Enrique, però també per una altra qüestió, que és el model de societat o el model de comunitat que volem. I per a nosaltres és important, així nosaltres ho entenem, en una lluita de Goliat contra David, els xicotets comercials i uns governs que faciliten a aquestes grans empreses, perquè evidentment l'apertura dels diumenges, l'apertura dels dissabtes, l'apertura a totes hores, això perjudica el xicotet comerç, de totes. Per una part, el xicotet comerç implica unes condicions, unes draconianes en el personal d'aquestes grans superfícies, que no té dret ni a considerar la seva vida laboral i social, perquè té que estar treballant a totes les hores que li marquen. En aquesta línia, el plantejament d'un model de societat diferent a la que està donant-se i a la qual s'està donant pau o ajudant a aquestes grans empreses, i nosaltres, evidentment, estem plegats en el model de societat. Muchas gracias. Desde el Partido Popular, no puede ser de una otra manera, anem a refrendar aquesta moció, perquè, òbviament, el comerç local és una que ens preocupa a tots, la seva dinamització i el seu foment, i perquè encara que no tinguem zones comercials pròpies dins
dins de la zona geogràfica del poble sí que és de veres que dins de la nostra comarca hi ha moltes zones comercials, no només Alfafar, sinó Aldaia, per tant, afecten en gran mesura als comerços locals del poble i per això anem a aprovar aquesta moció. Passem a votació. Vots a favor?